Cap 7. No soy dueño de cómo entrenar a tu dragón ni de la historia es de @berkai_chiris de Wattpad. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Si quieres que te salude comenta y saldrás en el próximo video de esta serie. Si más comienza, la noche ya había caído por completo sobre el bosque, pintando el cielo con un negro profundo, sin luna, sin estrellas. El claro estaba en calma, rodeado por el murmullo constante de los árboles meciéndose con el viento. Los dragones dormían dispersos, sus cuerpos apenas visibles entre la maleza y los troncos. Toby y Cortatormentas estaban despiertos. Con ramas secas y algunas hojas gruesas, habían armado una gran fogata en el centro del claro. El fuego ardía alto, con llamas que se alzaban como si quisieran tocar el cielo, bañando todo con un resplandor naranja y dorado. Toby se sentó frente a ella, con las piernas cruzadas y el mentón sobre las rodillas. Su mirada estaba fija en el fuego, pero su mente, lejos. ¿Crees que estemos listos?, preguntó en voz baja, sin esperar respuesta. Cortatormentas estaba a su lado, sentado firme, la cabeza erguida y los ojos brillando con los reflejos de las llamas. Solo gruñó suavemente, como quien escucha, pero también cuida. El silencio se alargó. Y entonces, algo cambió. Toby frunció el ceño. El viento dejó de moverse. La fogata seguía ardiendo, pero el calor pareció desvanecerse por un instante. Y Cortatormentas giró la cabeza, alerta. ¿Qué pasa? El dragón soltó un gruñido bajo, y sus alas se tensaron. Toby se puso de pie lentamente. Del otro lado de la fogata, entre los árboles oscuros, una figura emergió. Primero solo se vio la silueta, negra, alargada, con las alas replegadas. Luego, dos ojos brillantes, como pedazos de luna amarilla, destellaron entre las sombras. Toby contuvo el aliento. Era él. El dragón que había visto días atrás, cruzando el cielo como un relámpago silencioso. Negro como la medianoche, con destellos amarillos sobre el cuerpo, como si su piel atrapara rayos. El ira de medianoche. El fuego ardía aún más alto, y el dragón permanecía quieto al otro lado, apenas visible, como si la luz lo rechazara, pero la oscuridad lo abrazara. Cortatormentas no se movió. Solo lo miraba. Toby, con el corazón latiendo con fuerza, se quedó donde estaba. No nos quita los ojos de encima, el dragón misterioso inclinó la cabeza apenas. No rugió. No retrocedió. Solo observó. Y luego, como si el viento mismo lo llamara, dio un paso hacia atrás, otro más, y en un segundo, desapareció entre los árboles, tragado por la oscuridad. Toby corrió hacia el borde del claro, pero ya no había nadie. Solo la fogata ardía fuerte detrás de él. Solo Cortatormentas lo esperaba, con la mirada aún puesta en las sombras. Y en el aire, una chispa eléctrica. Como si el misterio no se hubiera ido del todo. Toby volvió a sentarse junto a la fogata, la mirada aún fija en la oscuridad donde ese dragón, esa sombra viva, había desaparecido. Cortatormentas se mantuvo de pie, como una estatua de escamas vigilando los árboles. Toby tragó saliva y, sin decir una palabra, sacó su libreta. Las manos le temblaban apenas, pero su mente estaba encendida, girando más rápido que nunca. Antes de que lo olvide, murmuró. Arrancó una hoja nueva y tomó el trozo de carbón que usaba como lápiz. Apoyó los codos sobre las rodillas y comenzó a dibujar. Primero, el contorno. Un cuerpo delgado y largo, casi como una lanza en movimiento. Las alas. Grandes, curvas, más oscuras que el cielo, con bordes agudos. La cola. Larga, con una división en el extremo que parecía dos cuchillas. Y los ojos, redondos, intensos, como dos lunas amarillas enterradas en sombra. Trazó líneas rápidas, una sobre otra, capturando el destello del rayo sobre su piel negra. Luego sombreó el torso, dejando algunos espacios con reflejos. Una especie de patrón en zigzag sobre sus costillas. No es como una furia nocturna, no del todo, susurró. Es más alto, más delgado, y esa mirada, hizo una pausa. Cortatormentas se acercó, despacio. Se agachó junto a él y miró el dibujo desde arriba, con el ceño fruncido. No gruñó. No bufó. Solo lo observó. Tú también lo viste bien, ¿no? ¿Sabes quién es? El dragón levantó el hocico lentamente, y desvió la vista hacia el bosque, como si ya supiera que esa criatura volvería.
Toby siguió dibujando por un rato más, agregando detalles a la silueta, reforzando el contorno de las alas, marcando en una esquina de la hoja el símbolo que aún llevaba grabado en la mente. Aquel espiral que habían visto en el árbol. Cuando terminó, cerró la libreta con un suspiro, y por primera vez en toda la noche, se sintió algo más que asustado. Se sintió observado. Elegido. El fuego seguía crepitando. Los dragones dormían. Y el viento trajo un susurro, como si la oscuridad misma le advirtiera. Él te vio también. La noche estaba espesa, como si el bosque contuviera el aliento. La fogata ardía en el centro del claro, crepitando con fuerza. Su luz danzaba sobre los árboles, creando sombras que parecían moverse solas. Toby permanecía sentado cerca del fuego, con la libreta a un lado, la máscara apoyada sobre sus piernas. Cortatormentas estaba inquieto. Sus alas se tensaban cada cierto momento. Sus ojos miraban más allá del fuego, hacia el borde oscuro del bosque. Y entonces, un crujido. Toby alzó la cabeza. Otro. Pasos. Suaves. Medidos. Se levantó despacio, mientras su mano se deslizaba hasta la máscara. Se la colocó, ajustándola con calma, como si su propio corazón no estuviera latiendo con violencia en su pecho. Cortatormentas giró la cabeza con un gruñido bajo. Una silueta surgió entre los árboles. Vestido con una capa oscura, el rostro cubierto por una capucha profunda. Pero esta vez, no se ocultó del todo. Avanzó 2 pasos más, cruzando la línea entre las sombras y la luz débil de la fogata. Y ahí lo vio Toby. Una barba corta. Un bigote fino. Y lo más extraño de todo, una sonrisa. Sutil. Sin dientes. Solo una leve curva en los labios, como si supiera algo que Toby aún no. El muchacho se quedó congelado, sus manos apretadas junto a los costados, su mente buscando palabras que no llegaron. El jinete no habló. Solo inclinó apenas la cabeza, y sonrió de nuevo. Entonces, desde lo alto, FWWWSSHHHH. Un rugido del aire fue seguido por una sombra que descendió veloz como un rayo. El ira de medianoche cruzó el claro en un parpadeo, pasando justo por encima de la fogata, levantando brasas al aire. El viento del paso apagó parte de las llamas, dejando el lugar envuelto en sombras anaranjadas. Toby se cubrió los ojos por reflejo. Y cuando volvió a mirar, el jinete ya no estaba. Solo el susurro de las hojas. Solo el olor de ozono y humo. Toby no se movió por un largo rato. El corazón aún golpeando. Pero algo había cambiado. Esa sonrisa. No era de burla. Era una advertencia silenciosa. O tal vez, una invitación. Cortatormenta se acercó, empujándolo suavemente con el hocico. Toby bajó la mirada. En la tierra, justo donde el jinete había estado, había una pequeña marca dibujada con la punta de una bota. Una espiral. El silencio volvió a envolver el claro. La fogata chispeaba débilmente, aún viva, pero ya no era el centro de atención. Toby se arrodilló lentamente frente a la tierra marcada. Una espiral. Dibujado con una bota, directo, preciso. El mismo símbolo que él había encontrado grabado en un árbol. El mismo que había dibujado en su libreta. Y ahora, aquí. No fue casualidad, murmuró, quitándose la máscara. Cortatormenta se acercó detrás de él, olfateando el símbolo, como si confirmara que aquello tenía significado. Toby se sentó de nuevo, cruzando las piernas, y abrió su libreta. Revisó página tras página hasta llegar a aquella donde había dibujado el símbolo junto al rostro del dragón misterioso. Miró el espiral una y otra vez. Luego pensó en la sonrisa del jinete. Tranquila. Lenta. No fue burla. No fue amenaza. Era algo más. Él quiere que lo siga, dijo, como si finalmente comprendiera. Miró hacia el bosque. No a donde el jinete había desaparecido, sino más allá, hacia el camino que aún no había recorrido. No fue casualidad que lo viera esa noche. Ni que haya aparecido hoy. Hizo una pausa. Nos está dejando pistas. Cortatormentas emitió un leve sonido, ronco, como si coincidiera. Toby miró la libreta abierta, luego el espiral marcado en el suelo. Y entonces, con voz baja pero decidida, dijo: no me está persiguiendo. Me está guiando. Cerró la libreta con fuerza y la guardó bajo su capa. El fuego todavía ardía. Pero ahora había algo más que luz. Había dirección. La madrugada avanzaba lentamente, envolviendo el bosque en una niebla espesa.
El fuego de la fogata seguía ardiendo con menos fuerza, pero lo suficiente para mantener el calor. Toby se sentó frente a las brasas, con la libreta abierta sobre las piernas. Tenía el ceño fruncido, la mirada fija, el carbón manchándole los dedos. A su lado, Cortatormentas observaba en silencio, respirando con calma. Toby pasó la hoja donde estaba el espiral, y comenzó a dibujar otra página. Primero, una silueta del dragón. Alargado, alas extendidas como relámpagos curvos, detalles en amarillo oscuro. Luego, el jinete. Una figura encapuchada, anotaciones alrededor. Silencio absoluto. Barba corta / sonrisa tranquila. No parece enemigo. Marca el camino. Cerró los ojos por un momento y trató de recordar todos los sonidos, todos los detalles. No vino a atacarnos, susurró. Ni siquiera se escondió por completo. Quería que lo viera. Pasó a una nueva página y escribió un título grande. ¿Cómo rastrear a un dragón que no quiere ser encontrado? Debajo, comenzó una lista. 1. Buscar marcas similares al espiral. 2. Revisar árboles y piedras cercanas al claro. 3. Escuchar sonidos en el viento. Señales. 4. Revisar el aire. El ira de medianoche deja olor a ozono y ceniza. 5. Dibujar patrón de vuelos desde lo alto. Tal vez, dijo, mirando a Cortatormentas, si volamos en círculos desde lo alto, podríamos encontrar más marcas. O si bajamos cuando el viento traiga olor a tormenta. El dragón levantó la cabeza, atento. Es un juego. Un juego que él empezó. Y si quiere que lo siga, lo voy a alcanzar. Cerró la libreta y la aseguró bajo su cinturón. Luego se puso de pie, estirando el cuello. El sol todavía no salía, pero el cielo comenzaba a clarear. El bosque, poco a poco, se desperezaba. Toby alzó la vista hacia la cima de los árboles. Prepárate, Cortatormentas. Hoy, buscamos huellas en el cielo. Mas el cielo empezaba a romperse en tonos azul pálido. Las sombras de la noche aún cubrían buena parte del bosque, pero un tenue resplandor anaranjado comenzaba a filtrarse entre las llamas altas. Toby estaba de pie, con la máscara aún en la mano y la libreta asegurada a su cinturón. Cortatormentas se estiraba lentamente a su lado, sacudiendo sus alas con pesadez, pero sin prisa. Los demás dragones seguían dormidos. Sus cuerpos respiraban al mismo ritmo que el bosque. Solo el pequeño terrible terror emitía un leve chirrido mientras soñaba, enrollado junto al Grontler B. Toby, con los ojos aún fijos en la marca del espiral en la tierra, dio un paso más allá. Miró alrededor del claro. Luego alzó la vista hacia los árboles. Y allí, justo detrás de un arbusto espeso, lo notó. Una rama partida a propósito. No por accidente. No por peso. La rama estaba quebrada en forma diagonal, apuntando hacia un sendero apenas visible, cubierto por la maleza. Otra señal. Se acercó en silencio, empujando con las manos algunas ramas secas, y entonces lo vio. Una roca plana, apenas cubierta de hojas, con algo tallado en su superficie. Toby se arrodilló, retiró el polvo con cuidado, y reveló una figura grabada con precisión. 2 dragones enfrentados, alas abiertas, y una línea en espiral uniendo sus corazones. Toby se quedó sin aliento por un segundo. Este tipo no solo quiere que lo siga, susurró. Está contando una historia. Tomó su libreta y copió rápidamente el símbolo. Lo rodeó con preguntas. ¿Es una alianza? ¿Una advertencia? ¿Dragones enemigos o gemelos? Una conexión entre nosotros. Cortatormentas se acercó y rozó el grabado con la punta del hocico. Luego soltó un leve resoplido, como si lo reconociera. Toby se volvió hacia él. Tú también lo sentiste, ¿verdad? Ese dragón, no es como los demás. Cortatormentas no respondió, pero sus ojos brillaban con una atención distinta. Como si también recordara algo antiguo, algo olvidado. Un rayo de sol cayó entre las ramas, dorando la roca con la luz del amanecer. Detrás de ellos, los dragones comenzaron a despertarse. Primero el pequeño Gronkle, luego los terribles terrores, que comenzaron a sacudirse y estirarse con pereza. Toby se puso de pie, guardó la libreta y se ajustó la máscara al costado del rostro. Hora de volar. Hora de seguir las pistas. Este rastro apenas empieza. Y con un salto, subió a Cortatormentas, que abrió las alas con fuerza. El viento se levantó. El misterio los esperaba en el cielo. Las alas cortaban el viento como cuchillas suaves.
Una tras otra, se desplegaron con un crujido sordo y poderoso. El claro, aún cubierto por la niebla baja del amanecer, se llenó de sonidos de respiración, movimiento, y expectación. Toby se acomodó sobre el lomo de Cortatormentas, asegurando su libreta bajo la correa cruzada del pecho. Se inclinó hacia adelante, acariciando suavemente las escamas anaranjadas del cuello de su dragón. Sigamos ese camino, el que nos dejó marcado en la tierra. Cortatormentas lanzó un resoplido breve, como respuesta. A su alrededor, los otros dragones ya estaban listos. El Gronkler se sacudía con energía, ansioso por volar detrás de su nuevo líder. Los terribles terrores se treparon juguetonamente a una roca cercana, saltando en fila como si imitaran un conteo de tropas diminutas. Toby alzó una mano y señaló hacia el este, donde el símbolo grabado en la roca puntaba. Una grieta entre las montañas cercanas, donde el sol comenzaba a colarse con tímidos rayos anaranjados. Ahora. Arriba. Cortatormentas dio un brinco, batiendo sus alas con una fuerza imponente. En un instante, se alzaron por encima de los árboles, dejando atrás la niebla y las sombras. El resto del grupo los siguió como una bandada extraña y armoniosa. El Gronk le trepó con esfuerzo, sacudiendo las alas más de la cuenta, pero sin rendirse. Los terribles terrores zigzagueaban alrededor de Cortatormentas, girando como hojas en una ráfaga de viento. Desde lo alto, Toby escaneaba el terreno. El bosque parecía un manto interminable de verde y sombras, pero entre los árboles, algo se notaba. Unos troncos marcados. Un claro artificial. Líneas entre la maleza que no parecían naturales. Una ruta. Lo estamos siguiendo, susurró, más para sí mismo. No es solo un rastro, es una invitación. El aire se volvió más frío a medida que ganaban altitud. En la distancia, sobre una de las montañas, un brillo tenue como una chispa fugaz, se desvaneció entre las nubes. Toby lo notó. Cortatormentas también. ¿Lo viste? El dragón emitió un gruñido bajo y viró ligeramente en esa dirección. Los demás dragones lo siguieron sin dudar. El viento silbaba. El cielo se abría. Y el camino del jinete del último viento seguía adelante, esta vez no solo, sino con su manada de alas. El vuelo se volvió más lento a medida que el aire se hacía más denso y frío. El cielo, que antes brillaba con los colores del amanecer, ahora parecía cubierto por una capa de neblina espesa, como si el viento evitara esa región por respeto, o miedo. Toby entrecerró los ojos mientras el grupo sobrevolaba una cresta montañosa. Desde lo alto, el bosque se deshacía poco a poco, dando paso a terreno rocoso, agrietado y afilado como una cicatriz en la tierra. Las nubes bajas se deslizaban entre los riscos como serpientes blancas. Aquí no hay árboles, murmuró, ni animales. Ni pájaros. Cortatormentas bajó la velocidad, agitando las alas con más cuidado. El terreno no permitía margen de error. El pequeño Gronkle se acercó, resoplando con nerviosismo. Los terribles terrores bajaron su altura, volando más cerca de Toby, como si sintieran algo que no podían explicar. Frente a ellos, el risco se alzaba como un diente de piedra ennegrecida. No era una montaña completa. Era un muro solitario, que cortaba el cielo. Más y en su parte más alta, casi imperceptible a la distancia, se alzaba un círculo de piedras negras, puestas de manera deliberada. Un altar. O un antiguo sitio de vigilancia. Toby señaló con firmeza. Ahí. Cortatormentas descendió en espiral, con precisión. Aterrizó entre las rocas con un golpe seco, doblando las alas rápidamente. Toby bajó de un salto, los pies resbalando apenas en la superficie rugosa. El resto de los dragones aterrizó detrás, pero más cautos. Incluso los terribles terrores guardaron silencio. Un silencio total. Ni el viento. Ni insectos. Ni ecos. Solo el crujido de sus propias pisadas sobre piedra rota. Toby avanzó hacia el círculo de piedras. Había hollín. Marcas antiguas de garras. Y. Algo más. Una piedra central, diferente a las otras, tenía grabado el mismo símbolo espiral, aunque más grande. Y a su alrededor, tallados en diferentes estilos y profundidades, decenas de símbolos dracónicos. Algunos eran familiares del libro de dragones. Otros, totalmente desconocidos. Toby se agachó y pasó los dedos por la superficie. No sabía si estaba frente a una advertencia, o una puerta. ¿Qué es este lugar?, susurró. Cortatormentas se acercó con pasos lentos, y bajó el hocico hasta rozar la piedra central.
gruñó, un sonido más grave de lo normal. Los demás dragones no se movieron. Ni uno solo se atrevió a cruzar el límite de ese círculo. Toby respiró hondo. El risco temblaba muy suavemente, como si algo aún viviera bajo la piedra. O como si alguien hubiera dejado ese lugar preparado para ellos. Y desde lo alto de una saliente lejana, entre la bruma espesa, dos ojos brillaron un segundo, y luego desaparecieron. El silencio del risco seguía siendo espeso y pesado. Toby aún estaba agachado frente al símbolo tallado, sintiendo con la yema de los dedos la rugosidad antigua de la piedra, cuando un leve cambio en el viento lo hizo alzar la vista. Un susurro. Una vibración. Y entonces lo vio. A través de la bruma espesa del risco, más allá de la última saliente rocosa, una silueta alada, suspendida en el aire, envuelta en sombras doradas y negras. Sobre el lomo del dragón, una figura solitaria. Con capa, postura firme y rostro oculto por una capucha, el jinete del ira de medianoche. Ahí está. Toby se levantó de golpe, apuntando. Cortatormentas ya lo había visto. Su cuello se tensó, y sus alas se extendieron como cuchillas listas para lanzarse al vacío. Los demás dragones también lo sintieron. El pequeño Gronkle resopló y golpeó el suelo con una de sus patas, inquieto. Los terribles terrores aleteaban con energía, girando en círculos sobre sí mismos. La figura a lo lejos, sin prisa, giró levemente el rostro, y por una fracción de segundo, Toby pudo ver una sonrisa sutil. Como si no estuviera escapando, sino viéndolos. Entonces, con un movimiento limpio, el dragón negro y amarillo giró sobre sí mismo y se lanzó en picada hacia el otro lado del risco. Toby no esperó una orden. Vamos. Síganlo. Saltó sobre cortatormentas. El dragón rugió con fuerza y se lanzó tras la figura, batiendo sus alas con violencia para ganar velocidad. El resto del grupo los siguió sin dudar. El cielo del risco se llenó de siluetas. Aves de fuego, de escamas y rugidos. Toby sentía el viento rasgar su rostro mientras avanzaban a través de la bruma, bajando por la ladera rocosa, siguiendo el camino que dejaban las ondas de aire del dragón que perseguían. No lo perdamos, gritó Toby, apretando los dientes. No esta vez. La figura aún era visible, apenas un punto oscuro entre las nubes bajas, pero siempre un poco más adelante. Siempre fuera de alcance. Pero no por mucho. El vuelo se alargó entre columnas de niebla y ráfagas de viento impredecibles. Toby apenas podía mantener la vista en la silueta que perseguía. El jinete y su dragón descendieron en picada tras una cadena de montañas oscuras, rozando paredes rocosas tan afiladas como cuchillas. Más rápido, cortatormentas. El dragón rugió y se zambulló tras ellos, sus alas vibrando con potencia. Los demás dragones seguían el impulso sin dudar. El pequeño Gronkle, valiente aunque tembloroso. Los terribles terrores, girando en el aire como chispas de fuego guiadas por un instinto antiguo. Y entonces, el paisaje cambió. Frente a ellos, escondida entre dos montañas que parecían cerradas por completo, se abrió una grieta vertical, estrecha y profunda, casi invisible desde el aire. Una rendija oscura en la tierra. La figura del jinete desapareció entre esas paredes de roca. Una grieta. Murmuró Toby, es ahí. Cortatormentas no dudó. Se plegó, inclinó las alas, y descendió. Uno a uno, los dragones entraron por ese pasadizo. Y al cruzarlo, el mundo cambió. Dentro de la grieta, un valle oculto se desplegaba como un santuario. Luz solar se filtraba desde arriba en haces dorados. La vegetación brotaba en lugares imposibles, colgando de los muros de piedra. Y por todas partes, dragones. Docenas. De todos los tamaños, colores y especies. Algunos volaban en círculos lentos sobre las aguas cristalinas de una laguna en el centro. Otros dormían entre raíces gigantes, o se asomaban desde cuevas colgantes en las paredes del cañón. Toby se quedó sin palabras. No puede ser, cortatormentas planeó hasta una de las piedras altas del borde, y aterrizó suavemente. Los demás lo imitaron. El aire en la grieta oculta estaba denso, como si los muros respiraran junto a ellos. Toby bajó de cortatormentas sin dejar de observar a los dos jinetes que lo esperaban al otro lado de la roca. La figura del jinete del ira de medianoche era imponente, pero tranquila. Su capa aún ondeaba con el viento que bajaba desde las alturas. A su lado, el otro jinete, más bajo, se mantenía quieto.
Su máscara de metal cubría casi todo el rostro, y su dragón, rojizo, con alas marcadas por cicatrices, no dejaba de observar a Toby con una mirada profunda, casi humana. Cortatormentas aterrizó suavemente junto a él, sus alas plegándose con elegancia. El grupo de dragones que los acompañaban se quedó atrás, expectantes, en silencio. Toby dio un paso adelante. ¿Quiénes son? ¿Por qué me trajeron aquí? Los dos jinetes no respondieron de inmediato. El más alto, el de la medianoche, solo murmuró. Tú seguiste el camino. Pero fue el más bajo quien se movió. Alex. Con paso lento, comenzó a acercarse a Toby. Sus botas resonaban suavemente contra la piedra húmeda. Cada paso que daba era como si algo en su interior se rompiera, o se revelara. Toby retrocedió apenas un poco, instintivamente. No sabía por qué, pero algo en la presencia de ese jinete lo inquietaba. Cuando Alex estuvo a pocos pasos, bajó la mirada. Y fue entonces cuando lo vio. La cicatriz. Aquella marca que cruzaba la comisura del labio de Toby. No era cualquier herida. Era una cicatriz vieja, y familiar. Su respiración se cortó. No puede ser, murmuró, apenas audible. Alex alzó lentamente una mano, como si fuera a tocarle el rostro. Pero se detuvo. Los dedos temblaron apenas. Toby lo notó. Y frunció el ceño. ¿Qué? Comenzó a decir, pero la voz del otro lo interrumpió. Esa cicatriz, dijo Alex, quitándose lentamente la máscara. Y por primera vez, Toby vio su rostro. Más adulto, más endurecido por el tiempo. Pero había algo en sus ojos. Algo que le resultaba extrañamente familiar. El viento pareció detenerse. Alex susurró. Toby retrocedió un paso. ¿Cómo sabes mi nombre? Alex tragó saliva. Bajó el brazo. Su voz fue un susurro entre los ecos de la grieta. Porque yo, soy tu hermano. El eco de esas palabras flotó en el aire como si no quisiera desaparecer. Porque yo, soy tu hermano. Toby se quedó inmóvil. Las palabras no entraron de golpe, sino como un violento que atravesaba sus recuerdos. Lo miró realmente su rostro por primera vez. La máscara ya no estaba. Y detrás de la capa y la armadura, no había un enemigo. Ni un guía. Era Alex. Su hermano. Pero, ¿cómo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en silencio? Mi hermano. Repitió, en voz baja. Alex asintió una vez. Su expresión era dura, pero sus ojos, no. Tenían ese mismo brillo que Toby había visto reflejado en el agua muchas veces cuando pensaba en quién era. Toby retrocedió otro paso. Sus labios temblaron. Eso no tiene sentido, tú te fuiste cuando yo era un bebé. Papá dijo que estabas muerto. Alex bajó la mirada. No estaba muerto, solo no podía volver. Y cuando lo intenté, ya era tarde. Ya te habían enseñado a odiar lo que yo había llegado a amar. Toby apretó los puños. Sentía un nudo en el pecho, como si las alas de un dragón estuvieran agitándose dentro de él. Fuiste tú. Murmuró. ¿Fuiste tú quien me dejó el libro? ¿Quién me observaba desde los árboles? ¿Quién me salvó en la cueva? Alex levantó la mirada. Y asintió, con una tristeza callada en el rostro. Siempre estuve cerca. Pero nunca supe si me recordarías, hasta que vi tu cicatriz. Toby llevó una mano lentamente a su rostro. La cicatriz. Esa vieja herida. Cortatormentas emitió un sonido suave, bajando la cabeza hacia él, como si sintiera la herida emocional más que la física. Toby no pudo hablar por unos segundos. Entonces tragó saliva, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé si me alegra haberte encontrado, dijo con voz temblorosa. O si me duele no haberlo sabido antes. Alex dio un paso más, bajando ligeramente la cabeza. Sé que no puedo pedirte nada. Solo quería que lo supieras. El silencio se volvió tan grande como la grieta misma. Toby se giró apenas, mirando a Cortatormentas, a los dragones, al libro en su bolsa. A todo lo que había vivido. Y entonces susurró, con la voz rota. Entonces, no soy el único perdido. Toby permanecía inmóvil, con la mirada baja, la garganta hecha un nudo, y el pecho vibrando con emociones que no lograba poner en orden. Sus dedos se apretaban contra su costado, contra esa vieja cicatriz, como si de pronto le ardiera desde dentro. Frente a él, Alex no dijo nada más. Simplemente lo miró.
Y entonces, sin pedir permiso, se acercó y lo abrazó. Fue lento, casi temeroso. Un gesto suave, sin fuerza. Como si temiera que Toby se apartara. Pero no lo hizo. Toby, al principio tenso, cedió. Sus brazos quedaron colgando por un instante, hasta que su cuerpo, sin que él lo pensara, respondió. Y lo abrazó de vuelta. El silencio del lugar se llenó con algo que no venía del viento ni de los dragones. Era algo humano. Cortatormentas, que había estado atento desde el costado, se acercó con pasos ligeros. Sus ojos, de un ámbar profundo, se posaron en Alex. El dragón alzó el hocico. Y entonces, con suavidad, emitió un gruñido leve y grave, que vibró en el pecho de ambos hermanos. Alex se separó apenas del abrazo, con una sonrisa rota por dentro, y miró al cortatormentas de frente. «Así que tú eres quien lo ha cuidado», susurró. Cortatormentas bajó un poco la cabeza y, para sorpresa de todos, rozó con su frente el hombro de Alex, con el mismo gesto que Toby había aprendido a entender. Confianza. Toby los miró a ambos, aún con los ojos húmedos. «Nunca le gruñe así a nadie», dijo, con una leve sonrisa quebrada. «Eso significa que te acepta», Alex miró a su hermano, ahora con un brillo distinto en los ojos. «O que sabe que ya no estás solo». ¿Qué les pareció este capítulo? Me gustaría mucho saber lo que piensan, escriban en la caja de comentarios y dígame que